no hubiera salido al aire el día sábado, habría hablado sobre la Universidad de San Marcos. El 12 de mayo de 1551, los reyes Carlos y Juana, doña Juana la Loca y don Carlos I de España, firmaron en Valladolid la cédula de creación de la Universidad de Lima, que no se llamaba de San Marcos, nombre que tomó varios años después en un sorteo entre los evangelistas que se hizo en la propia Academia de Lima. La Universidad de San Marcos fue una de las primeras de América. Es bueno que nos acostumbremos a no batir récords en la historia. La primera universidad que se fundó en América fue en el Caribe, fue la de Puerto Rico en 1529 por la Orden de los Dominicos. No fue sino universidad pontificia, no fue real, no tuvo real cédula. La segunda fue la de Santo Domingo, de la Dominicana, en 1538. También fue pontificia, pero no fue, es decir, eclesiástica, pero no fue real, no llegó a la plenitud. Y las primeras que se fundan como pontificia y real es la de San Marcos, y acaso la de México, cuya cédula de fundación no conozco, pero empezó a funcionar activamente al mismo tiempo que la de San Marcos en 1553. Lo que interesa ahora es celebrar esto, por lo que significó a comienzos del virreinato la fundación de estas universidades. En general, los colonizadores europeos, sajones y españoles, tuvieron un gran celo en transferir a ultramar sus instituciones de cultura superior. No fue solamente de los colonizadores franceses y portugueses. En realidad, los brasileños durante todo el tiempo de la colonia portuguesa y aún entrada la República, tenían que ir a Coimbra, en Portugal, a estudiar allí la universidad y a obtener grados universitarios. Y los franceses debían ir a París o a cualquier otra universidad francesa a efecto también de graduarse. No hubo universidades coloniales de Francia y de Portugal. Las universidades fueron fundadas obedeciendo a principios básicos que pudiéramos llamar permanentes. Las universidades de Estados Unidos, la primera de ellas fue Harvard en 1636, se creó para educar a los clérigos, es decir, a los que manejan la ciencia de Dios, la teología, a los que en nombre de Dios iban a purificar, educar y conducir a los demás. Y por eso se fundó enseguida la de Princeton y la de Yale, todas ellas con carácter eclesiástico. La de Lima tuvo carácter eclesiástico también. La fundó la Orden de Santo Domingo, que competía con la de los jesuitas en esto de fundar universidades. La de Cusco la fundaron los jesuitas, San Antonio Abad. En la de Guatemala se disputaron los jesuitas y los dominicos el orden de su fundación. Varios de los colegios máximos que constituían la Universidad de San Marcos fueron colegios jesuíticos, el de San Pablo, el máximo de San Pablo, el de San Felipe, que después resultó fundido con el noviciado jesuítico, el convitorio de San Carlos. De manera que hubo una prevalencia de la idea de Dios. La universidad tenía como facultades esenciales la de artes, que comprendía ciencias, lo que se llama hoy ciencias naturales y físicas, y también humanidades o letras, y derecho canónico y derecho de gentes, el derecho de los que se dedican a Dios y el derecho de los que se dedican al hombre. Y más tarde, mucho más tarde, vino medicina. Había cátedras de medicina, pero no facultad. La primera facultad de medicina nuestra se funda en 1811 y se llamó de San Fernando en homenaje a Fernando de Abascal, o a Fernando VII, y la fundó Hipólito Unanue. San Marcos tuvo desde que se fundó los privilegios de la Universidad de Salamanca, la más vieja y más prestigiosa de España, junto con la de Alcalá de Henares. Entre ellos estaba su autonomía. Pero su autonomía no significaba, en la fundación, que tuviese prevalencia sobre la ley. La universidad juzgaba los delitos que se cometían en su seno, los juzgaba, no los dejaba impunes. Y solo cuando había vertimiento de sangre, según dice la cédula real, solo en esos casos los entregaba a los culpables a los jueces. Cuando no había vertimiento de sangre, era la propia universidad la que oía, juzgaba y condenaba a los delincuentes internos. La Universidad de San Marcos tuvo efectivamente una gran fama y produjo
como debe producir toda universidad, ejemplos de ciencia, de sabiduría, de conducta. En el siglo XVII y XVIII, en ese eje, el emblema de la universidad sería don Pedro de Peralta y Barnuevo, que vivió casi 80 años y que fue el espejo de la ciencia de su tiempo. En el finales del siglo XVIII, yo creo que el ejemplo fue don José de Vaquíjano y Carrillo, y más tarde don Hipólito Unanue, dos hombres que ya tuvieron el sentido de la nacionalidad, que lo tuvo también Peralta, en quien aparece por primera vez las frases que distinguen al Perú de España, América de España, indicando, entre otras cosas, que la relación que había entonces entre América y España era la misma que hubo antaño entre España y Roma, es decir, España se emancipó de Roma y formó una nación, y América debería emanciparse en consecuencia de España y formar otras naciones. Todo esto lo digo simple y llanamente como un recuerdo un tanto emocionado a la universidad a la que dediqué casi 60 años de mi vida y de la que estoy absolutamente separado. Pero creo que este homenaje a la fundación de San Marcos y a lo que significó en toda la historia colonial y republicana debe ser contrastado con lo que debe ser en adelante. Las universidades, como los seres humanos, como las entidades, pasan crisis en que todo se desmorona, pero todo debe ser reconstruido después. Y es lo que está ocurriendo en San Marcos. Los últimos 15 años han sido realmente años fatídicos para la universidad. Se han destruido muchas de sus grandes obtenciones, prácticamente se ha malogrado mucho de lo que había obtenido, pero en todo caso hay mucho por hacer. La universidad, que se forma teórica y históricamente de 3 estamentos, los profesores, los graduados y los alumnos, ha tenido un gran vacío entre nosotros. Los graduados se han ocupado muy poco en los últimos 30 años de su universidad, y ellos son realmente el secreto y el eslabón de la perpetuidad. El alma mater vive por los graduados, porque los graduados son los que prolongan la enseñanza y la impronta de la universidad después de la universidad, en la vida real, en la vida política, en la vida social. Hago los más fervientes votos porque esta triada ejemplar y creadora se reconstruya plenamente en la Universidad de San Marcos y que ella vuelva a ser, como fue en otros tiempos, el guía indiscutible de la nacionalidad y el ejemplo moral y cultural para todos los peruanos.